De vez en cuando, no queda otra, hay que hablar de fútbol. A través del fútbol también percibimos cómo han cambiado las formas en que nuestra sociedad se relaciona, cómo hace los negocios, usa o abusa del poder, sirve de trampolín para algunos, sin que necesariamente los que aparecen sean realmente los que mandan. Puede decirse entonces que no difiere mucho el fútbol en lo que ocurre en el verdadero poder del país, que el capital, el de los grupos económicos. Y en buena medida porque representantes u operadores de algunos de esos grupos económicos se han hecho dueños del fútbol, mediatización o privatización mediante. La irrupción de las sociedades anónimas en el fútbol, hay que decirlo, no garantiza nada. La garantía está simplemente en la transparencia, que se logra en la medida en que esas sociedades, por ejemplo, sean fiscalizadas con celo por parte de las autoridades financieras. Vamos a poner un ejemplo. Recién ayer, la Fiscalía Nacional Económica anunció que va a investigar sobre los directores de empresas que participan en más de una empresa. Y esto a partir de una denuncia anónima en contra de Bernardo Mate Larraín, que forma parte del directorio de la CMPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones, que es propiedad de su grupo familiar. El problema, y de ahí la denuncia, es que Mate también integra el directorio de Copec, y Copec es el dueño de Celulosa Arauco, la otra gran empresa maderera del país. Si bien la Fiscalía Nacional Económica archivó este caso específico, bueno, decidió hacer un estudio sobre qué pasa con los directores que están al mismo tiempo en varias empresas. Y hay preguntas, ¿puede eso generar, por ejemplo, algún tipo de colusión, de tráfico de influencias, de información privilegiada, acuerdos anticompetencia, barreras de ingreso al mercado, etcétera? Eso es lo que aparentemente quiere preguntarse y preguntar la Fiscalía Nacional Económica. Preguntas así, a mi juicio, también hay que hacérselas hoy día a nuestro fútbol. Si se trata de hombres de negocio, hay que también fiscalizarlo desde la perspectiva de los negocios. O si no, vean ustedes lo que ha ocurrido con las universidades, convertidas también muchas de ellas en simples unidades de negocios que se compran y se venden, por ejemplo. Hemos terminado finalmente escrutando las universidades desde la lógica de los negociados, no de los negocios, los negociados. ¿Acaso, por ejemplo, los clubes de fútbol no son lo mismo? ¿Acaso no están dedicados al lucro? Por eso hay que interrogarlos, por ejemplo, desde una lógica de la Fiscalía Nacional Económica o de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Hay accionistas distintos o hay accionistas en distintos clubes? ¿Hay incompatibilidad en eso? ¿Qué pasa si dos clubes donde hay un accionista que tiene propiedad o porcentaje, los dos clubes juegan entre sí? ¿Cómo se fiscaliza la compra y venta de las acciones? Son preguntas que están ahí para ser respondidas. Ahora, dicho todo esto, es inevitable hablar del lío en que se encuentra el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue. Como se sabe, Jadue intervino en una transacción comercial de terceros. Desde su cargo de presidente de la NFP, lo hizo. El caso es el siguiente: la Universidad de Chile quiso comprar o quería comprar al jugador Ramón Fernández, propiedad en un 50% de O'Higgins, 25% de Unión La Calera y 25% era propiedad del representante del jugador. Cuando se definió el monto de la transacción, Unión La Calera estimó que le estaban pagando $100.000 menos. Y entonces recurrió a Jadue, que es un expresidente de ese club, para que mediara. Y Jadue lo hizo. Y aquí obviamente empiezan las preguntas. ¿En qué consistió esa mediación? ¿Por qué el presidente de la NFP media en un negocio entre particulares donde las partes tienen abogados y asesores? ¿Le pagaron por esa mediación? O mejor dicho, ¿cobró Jadue un porcentaje o aspiró a un porcentaje de esa transacción? En el fondo, ¿qué hace el presidente de la NFP metido en la venta de jugadores? La Asociación Nacional de Fútbol Profesional estima que formular estas simples preguntas es algo ofensivo, pero la NFP se equivoca. Lo ofensivo es montar un negocio, el negocio del fútbol, y pretender que ese negocio quede en la sombra, no solo lejos del escrutinio público, sino también de la fiscalización de las instituciones del Estado que están para fiscalizar los negocios. Los negocios tienen que ser transparentes, incluso los de fútbol. ¿Para qué? Para que también en el fútbol, por ejemplo, no haya corrupción, no haya engaño, no haya lavado de dinero, no haya cualquier otro delito. Hoy día, por ejemplo, la gerencia de comunicaciones de la NFP advirtió a los periodistas que tras el Consejo de Presidentes de Clubes que se iba a realizar un punto de prensa, iba a hablar Jadue, pero que no se le podía preguntar nada sobre este caso. O sea, que el llamado es a mantener las cosas en secreto y sin transparencia. Esa es la política comunicacional de la NFP. Que el gerente de comunicaciones de la NFP sea un periodista, Héctor Olave, que ha sido director de diarios, solo agrava la cosa.
a no ser que la práctica profesional de Olave, su trayectoria, haya sido la de coludirse, la de arreglarse, la de aceptar las imposiciones o censuras del poder de turno. El que Jadwe no quiera hablar de este caso simplemente alimenta las sospechas. La NFP podrá argumentar que sacó un comunicado este lunes pasado explicando su caso, pero no basta con un simple comunicado y no basta con este comunicado en particular, porque en realidad es un comunicado que prácticamente hay que descifrar. Les voy a leer un punto, el punto 6, que dice textual, tengan paciencia. Textual, ¿eh? Llama la atención que una situación tan simple como la expuesta pueda ser considerada como una intervención, dándole a esa palabra una connotación negativa, a no ser que existan intereses ocultos para sacar un provecho político por el hecho de haber sido el presidente de la NFP, también presidente de Unión La Calera hasta hace 2 años, cuando se desligó totalmente de esa institución para asumir su cargo actual, como una manera de tener libertad de acción y poder desempeñarse de la manera más imparcial y posible, como lo ha hecho siempre. Lo leí de corrido porque no hay ningún punto seguido entre medio. ¿Se entiende algo lo que aquí está dicho? Aparte de la mala redacción, entreverada, sinuosa, escurridiza, lo que se saca en claro de este comunicado es que las dudas legítimas que hay sobre el actuar de Jadwe, a juicio de la ANFP, obedecerían a intereses ocultos para sacar un provecho político. Una especie de maniobra o confabulación. Yo me pregunto, ¿no será tal vez que la NFP, con los actuales dirigentes, se mueve en la lógica de los intereses ocultos, de las confabulaciones y de las maniobras y los negocios, las confabulaciones y los negociados? Tal vez sea ahora que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica o instituciones como esa ponga la lupa en el fútbol.